e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, diga conmigo, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No todo el tiempo las cosas salen bien. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos han tenido miedo aquí alguna vez? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Señor, gracias. Añade bendición a tu bendita palabra. Gloria al Señor. Yo le puse a este mensaje en entrenados. Diga conmigo: entrenados. Entrenados. Usted sabe que la gente es entrenada en diferentes áreas de su vida para un fin. El boxeador tiene que entrenar. ¿Cuántos están aquí? Para poder competir y tener el triunfo, tiene que entrenar. El que juega fútbol tiene que entrenar para poder rendir cuando está en el campo, cuando está en el cuadro. Y los que saben de esto lo pueden entender bien. Hay gente, escuche bien, que son entrenadas para matar. ¿Sí o no? Desde pequeño lo entrenan para matar. Hitler entrenaba a los niños desde pequeños para esas cosas. Y la gente es entrenada para muchas cosas, pero tiene que entrenar, tiene que ser entrenado a su nombre. Ahora, ¿entrenados para qué? ¿Para qué nos llamó el Señor? En este párrafo que hemos leído hay un detalle importante. Jesús llamó a sus discípulos para una misión, y para ellos poder cumplir con esa misión necesitaban ser entrenados. Y a su nombre. Y vamos a ver que en el entrenamiento nos vamos a encontrar con algunos elementos que no son buenos para nosotros, que no son agradables para nosotros, pero que están allí
y que tenemos que pasar por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia ha sido llamada para una misión, pero necesita ser entrenada. Y yo meditaba en esta palabra, Manuel, porque hoy hay muchos entrenamientos en la iglesia y no son malos. El problema de los entrenamientos hoy, no sé si me van a invitar de nuevo aquí, es que se queda en la teoría y no van a la práctica. Y hay mucha gente en la iglesia llena de teoría, pero no van a la práctica. No funciona. El entrenador, el boxeador entrena, pero tiene que accionar. Bendito sea el Señor. Entonces, en este pasaje, lo que encontramos aquí es que Jesús está dándole un entrenamiento a sus discípulos. Ahora, ¿para qué Dios te está entrenando? Recuerda aquella ocasión cuando Jesús le dice a sus discípulos que tiraran la red. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos han leído esa escritura? Y Pedro, como un buen pescador, le dice: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cómo es que tú dices que tiren la red? Pero Jesús insiste en que tiren la red. Y Pedro dice: bueno, si tú lo dices en tu palabra, la vamos a tirar. Jesús va con ellos en la barca y ellos tiran la red. Y usted conoce la historia. Cuando están sacando la red, viene que se rompe, llena de peces. Y cuando Pedro ve eso, cayó de rodillas por el milagro. Y Jesús le dice: de ahora en adelante tú vas a ser pescador, pero no de peces, sino de almas. Entonces, para que Pedro fuera un pescador de almas, necesitaba un entrenamiento. ¿Cuántos están aquí? Si tú quieres ganar almas, tú tienes que ser entrenado, pero no solamente con la teoría. ¿Cuántos están aquí? Porque hoy la iglesia se ha vuelto de congresos, de esto, de lo otro, y la gente va y va a entrenamiento y va a lo otro, pero cuando hay que ir al campo, ¿cuántos están aquí? Una cosa increíble. Aquí hay una enseñanza y creo que Dios nos va a hablar. Entonces, lo primero que vemos en este entrenamiento, mira esta escena. Si usted lee un poco antes, en el texto anterior, Jesús está frente a una multitud enseñando. Y llegó la tarde, ya venía la noche. Y los discípulos le dicen: maestro, mire qué tremendo, ¿no? La gente que Jesús está entrenando le quieren dar órdenes al maestro. Y los discípulos le dan una orden al maestro y le dice: maestro, ya viene la noche, despide a la multitud. Y Jesús, para que vayan y compren de comer, Jesús le dice: ellos no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y usted conoce la historia, que ellos dicen: aquí solo tenemos unos peces y unos panes. Y Jesús le dice: tráemelo, y los multiplica. Todos comen, sobran 12 canastas. Y sucede algo interesante. Ellos le dicen a Jesús: despide a la multitud. Pero Jesús los despide a ellos. Jesús los despide a ellos y le dicen: vayan a la otra ribera, mientras yo despido acá a la multitud. Los despide a ellos primero y ahí ellos se van. No sé si usted ha leído este pasaje detenidamente, pero la Biblia dice: enseguida la barca
empezó a ser azotada por el viento. Porque el viento era ¿qué? Contrario. En el entrenamiento, muchas veces las cosas no van a salir como tú piensas. En el camino, aunque Dios te dijo algo bonito que va a suceder, no te dice lo que va a pasar hasta que tú llegues allá. ¿Cuántos están aquí? Jesús le dijo a él: tú vas a ser pescador de almas. Pero antes de ser pescador de almas, Jesús no le dijo a Pedro y a ellos qué iba a ocurrir en ese tiempo de entrenamiento. Y aquí, en este momento, dice la Biblia que el viento era contrario. Hay cosas que son contrarias a veces, que lo vemos como que es contrario a lo que Dios dijo. Y si podemos analizar bien, y para que usted entienda, solamente tenemos que irnos a la historia de José. José tuvo un sueño hermoso, donde él iba a gobernar, donde él iba a ser grande, pero José termina en la cárcel. ¿Cuántos están aquí? Él termina en la cárcel. Cosa más rara, ¿no? Pero eso no fue lo que Dios le dijo. A muchos de los que están aquí Dios le ha dicho cosas bonitas, o nos ha dicho a nosotros, y a veces la estamos viviendo. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí o no, Pastor Davis? ¿Ah? A veces no salen como uno quiere. Y José queda en la cárcel. Y me imagino que, porque él tuvo dos sueños. Y yo quiero que usted entienda algo esta noche. Aunque lo que Dios te prometió es bonito, es grande, cuando las cosas son contrarias, a veces a algunos hasta se les olvida el sueño. Algunos desisten de esa promesa porque las cosas son contrarias a lo que Dios dijo. Pero lo que más me gusta es que, aunque se te olvide el sueño que Dios te dio, Dios siempre va a poner a alguien para que te lo recuerde. ¿Cuántos están aquí? Porque Dios te prometió algo. Es contrario, sí, a lo que Dios dijo. Y de repente el copero y el panadero tuvieron un sueño la misma noche. Y cuando amanece están tristes. Y José dice: ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué sus semblantes están así? Y dice: no, es que yo tuve un sueño así. Y José dice: cuéntalo, la interpretación es de Dios. Pero yo cuando leo esto, cuando este hombre, ellos le dijeron: anoche tuvimos un sueño. Yo me imagino José, si por algún momento se le olvidó el sueño que él había soñado, que iba a ser grande, alguien se lo recuerda. ¿Cuántos están aquí? Alguien se lo recordó. Y Dios siempre va a poner a alguien para que te recuerde que Él te dijo algo un día y que eso se va a cumplir. ¿Cuántos están aquí? Y aunque las cosas sean contrarias, adversas a lo que Dios dijo, se va a cumplir. Entonces, en el entrenamiento vamos a pasar por allí. Y si usted no pasa por allí, entonces no está siendo entrenado. ¿Cuántos están aquí? Si usted se queda con la teoría nada más, está frito. Y mire hermano, todo, la mayoría de las carreras, de lo que uno estudia, usted se le enseña una teoría y usted tiene que ir a la práctica. Y en la práctica es que se hace usted, el doctor, se hace en la práctica. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué tú estudiaste para qué? Para refrigeración. ¿Sí? Si él se queda con la teoría, está listo. Tiene que ejercer el tal mecánico. ¿Qué es un mecánico? ¿Sí? Hay un mecánico aquí. Le dieron teoría, pero tiene que llevarlo a la práctica. Entonces, el problema que hay hoy con los discípulos es ese, que solo reciben información, solo reciben enseñanza y se llenan de eso, pero no son entrenados en el campo. ¿Cuántos están aquí? Y yo quiero darle un consejo a los mentores que están aquí,
y a los que me oyen a la distancia, si usted tiene discípulos, usted tiene que llevarlo a las calles. ¿Cuántos están aquí? Usted como mentor, como líder, tiene que llevarlo a las calles. Bendito sea el Señor. Y que cuando ellos vean que tú estás orando por los enfermos y se sanan. Mire, Jesús los entrenó a ellos en diferentes maneras. ¿Cuántos están aquí? Wow. La Biblia cuenta en Marcos que la barca se está hundiendo. Jesús está dormido. Ellos lo despiertan. Jesús calma el mar. Todo queda bonanza. Y Jesús le dice: ¿qué pasó con la fe? Estaban siendo entrenados para que su fe crezca. ¿Cuántos están aquí? Pero escúcheme, cuando llegan a la orilla, se encuentran con una escena. El maestro los está entrenando. Y cuando llegan a la orilla, se encuentran con el endemoniado gadareno. ¿Será que la gente aquí o en cualquier iglesia, los que me escuchan, necesitan enfrentarse con gente endemoniada para ver si despiertan, para ver si se sacuden, para ver si avanzan? Se encuentran con un endemoniado y ahí están ellos, pero Jesús, como líder, los reprende. Y sale el primer evangelista, era un endemoniado. El primer evangelista, un endemoniado. ¿Cuántos están aquí? Sí, porque él quiso irse con Jesús. Jesús le dice: no, vea, cuéntale a los tuyos lo que te pasó. Y él fue a predicar de Jesús a su gente y a su nombre. Entonces ellos estaban siendo entrenados. Y aquí dice la Biblia que el viento era contrario. Escuche bien. Eso es lo primero que vemos aquí. Hay otra cosa, que es otro elemento que sucede cuando estamos siendo entrenados en la obra del Señor para ganar almas. Aquí ocurrió algo en los discípulos. Vamos a ver si lo leemos. Escuche bien. En el 30 dice: al ver el fuerte viento, ¿tuvieron qué? Miedo. Si alguien aquí nunca ha tenido miedo, lo felicito. Pero si hay algo horrible, Davis, es el miedo. ¿Cuántos están aquí? Gente que conocía del mar estaban asustadísimos. Pero ¿cuál era el miedo de los discípulos? ¿Cuál era? De ahogarse, de morirse. Hay gente que tiene miedo de morirse. Tanto miedo que si el doctor le dice que tiene cáncer, se muere antes de la hora, porque tiene miedo de morirse. ¿Cuál era el miedo que tenía Elías? Y quiero hablarle de gente experimentada, de gente poderosa como Elías, un hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo, un hombre que detenía la lluvia, un hombre que hacía maravillas. Y a su nombre, en un momento en su vida tuvo miedo. El problema es que a la gente se le pinta el evangelio color de rosa, que todo va a estar bien, y nosotros tenemos que ser entrenados. Bendito sea el Señor. Y entonces Elías, un hombre de Dios, tuvo miedo. Pero ¿cuál era el miedo de Elías? Que una mujer lo iba a matar. Tenía miedo de morir. Y a su nombre. Mire, ahora bien, hay gente que tiene miedo de morir, pero escúcheme, hay gente que tiene miedo de comprometerse. Gente que se preparó, que estudió, gente que fue al instituto, gente que ha cogido cursos de esto y de lo otro y de lo otro, pero tiene miedo de comprometerse.
Hay gente que tiene miedo de emprender un negocio. ¿Miedo a qué? A fracasar. ¿Qué dirá la gente? Ese es otro miedo. Entonces, en la iglesia hay gente con ese miedo. Miedo de servirle a Dios y a su nombre. Pero hay un detalle con el miedo. El miedo te hace inútil. Y si quiere, pregúntele a Gedeón. Dios le dijo a Gedeón: los que tienen miedo, ¿qué es él? Que se larguen, que se vayan. Dile que se vayan. Los que tienen miedo no sirven, que se vayan. El miedo te hace inútil. Y a su nombre. Ahora, el miedo a la muerte es otra cosa. El miedo a que te vayan a matar es otra cosa. Pero el miedo a comprometerte con Dios, el miedo a servirle a Dios, es algo diferente. Y por eso muchos no crecen. Y la obra del Señor se estanca a veces. Porque hay mucha gente sentada con miedo de aceptar el reto. ¿Cuántos están aquí? Gente que Dios llamó para evangelista, gente que Dios llamó para profetizar, gente que Dios llamó para enseñar, para hacer la obra de Dios, no lo hace porque tienen miedo de comprometerse. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero decirle en esta noche que para esos miedos, para vencer esos miedos, vino el Cristo de la gloria. Para vencer el miedo, Cristo apareció. Bendito sea el Señor. Y cuando te falta la fe, Él te levanta. Y ahí estaban 12 hombres asustados, bien asustados, con miedo. Pero ellos nunca sabían que estaban siendo entrenados para lo que venía más adelante. ¿Cuántos están aquí? Si usted tiene miedo de servirle al Señor, Jesús le puede ayudar a que ese miedo se vaya. ¿Cuántos están aquí? Jesús le puede ayudar. Seguimos. Marcos dice, esta historia la encontramos en varios evangelios. Marcos dice que ellos estaban fatigados. En otras palabras, estaban cansados. En este caminar del evangelio nos vamos a cansar. ¿Cuántos están aquí? El que acepta el reto de servirle a Dios, en un momento va a sentir fatiga, en un momento va a sentir cansancio físico y a veces hasta espiritualmente. Nos sentimos débiles. Pero todo eso es parte del entrenamiento. Porque cuando tú pasas esa etapa, te hace más fuerte. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia dice que ellos estaban cansados, estaban fatigados de remar toda la noche. ¿Y por qué digo toda la noche? Porque el texto inicia diciendo que Jesús los despide y enseguida la barca fue azotada por el viento. El viento era contrario. Ellos tenían que remar para cruzar, pero el viento era contrario. En otras palabras, ellos no podían dejar de remar porque el viento se lo llevaba para otro lado. Ese no era el rumbo. Jesús lo estaba viendo porque Jesús estaba en el monte orando. Jesús sabía lo que ellos estaban pasando, hermano. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que cuando tú estás en tu momento más crudo, Cristo sabe por dónde estás pasando y Él nunca te va a abandonar. Jesús está en el monte, pero lo está mirando, que están en problemas, que están fatigados, que están cansados. Este es algo serio. Mira, hermano, remar a contra del viento, eso no es fácil. Y ellos estaban remando, cansados. En el ministerio a veces uno se cansa. ¿Cuántos están aquí? El apóstol me decía en estos días
el día más fuerte para nosotros son los domingos. Mire, para el inconverso el fin de semana es de descanso. Para nosotros es otra cosa. Yo salí para la iglesia el domingo y llegué a la casa como a las 8 de la noche. Todo el día, y uno se cansa físicamente, pero en ese cansancio Dios está contigo para ayudarte. Y ahí estaban ellos cansados, estaban fatigados, porque Cristo le había encomendado una misión. Cuando Cristo te encomienda a una misión, habrá un momento que te va a cansar, pero Dios te va a dar la fuerza. Bendito sea el Señor, porque si hay alguien experto en multiplicar la fuerza, se llama Jesús. Mire, ¿cuándo aparece Jesús? ¿Cuándo aparece? Davis. La Biblia dice que la noche tiene 4 vigilias. Los que saben de vigilia, ¿cuál es la última? ¿A qué hora es la última vigilia? ¿A qué? Por acá escuché algo. ¿A qué hora es la última vigilia? Como las 3, 4 por allí, cuando ya la gente está durmiendo, cabeceando. Apenas Jesús lo despide, la barca está siendo azotada. El viento es contrario. Y Jesús los está mirando. Jesús los está dejando. Son sus discípulos. Tienen que ser entrenados a ver si son de verdad. Él lo está viendo desde el monte. Y cuando aparece Jesús, a la 4ª vigilia. O sea que ellos están toda la noche en problemas. ¿Cuántos están aquí? Están toda la noche remando. A mí lo que me gusta aquí de los discípulos es que no se rindieron. Tú no te puedes rendir, aunque el viento sea contrario, aunque no te salgan las cosas como tú quieras. No te rindas. Avanza, porque en cualquier momento aparece el Rey de Gloria. Oh, bendito sea Dios. Pero hay gente que no está siendo entrenada. Jesús entrenó a los discípulos. Aquí fue en el mar, una lección. Los entrenó por las veredas, caminando con ellos. ¿Cuántos están aquí? Tú jamás vas a ser entrenado si no vas a las calles a llevar el evangelio. Puedes tomar 1000 seminarios que quiera, pero si no vamos a las calles, no vamos a ver nada. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe cómo se convierte la gente? ¿Sabe usted cómo se convierte la gente? ¿Qué es lo que no inventamos la iglesia nosotros? No estoy hablando de Cordero, hablando a nivel mundial. ¿Qué es lo que no se inventa? Estrategias de diferentes clases y a su nombre, y que no son malas, pero hay una sola estrategia que dejó Jesús: y predicar el evangelio. ¿Y a dónde es que se predica? Por las veredas. Hermanos y hermanas, aunque pasaste por allí y la gente no te escuchó, sigue pasando. En San Juan hay un parque que me gusta, porque alrededor de ese parque hay un pocotón de casas. Y si la gente no viene al culto, yo estoy convencido que en la casa están escuchando, porque nos llevamos la bocina y ahí predicamos. Y mire, la gente no viene, nosotros volvemos de nuevo. Vamos a hacer un culto en el cierre del mes de la Biblia. Y los hermanos me dicen: hermano, ahí vamos a otro lado. Vamos ahí mismo. La Biblia dice que Jesús recorría la vereda y volvía y recorría la vereda. No podemos dejar de predicar el evangelio del Señor. Aleluya. Tú tienes que entrenar a tu discípulo en las calles y a su nombre. Ahí es donde ellos van a ver los resultados y se van a animar. ¿Cuántos están aquí? Hay algo que yo le he contado varias veces y nunca se me va a olvidar. Estaba recién convertido y salimos con el pastor
Y a su nombre. ¿Cuántos pastores salen con sus discípulos a las calles? Salimos con el pastor. Y salió un borracho, hermano, con un machete. Un borracho. Y lo zurraba así en la calle hasta que echaba candela así. Y decía: se largan de aquí, bulleros. Si el pastor no hubiera dado, yo salgo huyendo. Sí, porque los venía para encima, en serio. Andaban en un grupito como de 5, pero el pastor iba adelante. Y el pastor levantó la mano y lo reprendió. Y al ratito no vimos a nadie. El hombre se metió en la casa y ahí hicimos un culto afuera. Eso es entrenamiento. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces ellos estaban cansados y fatigados, pero seguían remando. Aunque el trabajo en el ministerio te agote, hay que seguir remando. ¿Cuántos están aquí? Hay que seguir adelante, no rendirse, hermano, por nada en la vida. Porque van a haber cosas difíciles que a veces nos quieren hacer echar para atrás. Pero usted no se rinda, siga adelante, bendito sea el nombre del Señor. Y quiero ir terminando, le dije que iba a terminar pronto, ¿sí? La cuarta cosa que vemos aquí en el entrenamiento, y esta sí es seria, porque de esto está llena la gente. Las iglesias están llenas de esto. Es el desánimo. Jesús le dijo, escuche bien, escuche bien. Jesús le dijo: tened ánimo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzaron a hundirse. Dieron voces de miedo. Al momento, Jesús extendió la mano y le dijo: tened ánimo. Si hay una cosa fea, es cuando uno está desanimado. Y a su nombre. Hay gente que puede tener mucha plata, pero está desanimada espiritualmente. Si tú estás desanimado espiritualmente, no puedes ser fructífero. El desánimo siempre nos va a visitar. Y a su nombre. ¿Qué vas a hacer cuando el desánimo te visite? ¿Vas a salir huyendo? ¿Vas a dejar el plumero? ¿Qué vas a hacer cuando te desanimes? Jesús, me encanta esto, porque ellos están desanimados. ¿Por qué veo que están desanimados? Porque Jesús le dice: tened ánimo, no teman, tengan ánimo, yo soy. Y ahí Pedro le dice: si eres tú, haz que yo camine por el agua. Jesús le dice: ven, lo reta, y Pedro camina por el agua. El problema de muchos de nosotros es que nos desenfocamos, y a su nombre. Y Pedro caminó por el agua viendo a Jesús, pero en un momento se distrajo con las olas. Y dice: al ver el fuerte viento. ¿Cuántos ven el viento aquí? Dice: se hundió. Y a su nombre. Al ver el fuerte viento, Pedro se hundió, pero Jesús lo agarró por la mano. Bendito sea el Señor. Yo estaba analizando este texto y lo que veo aquí es que Pedro caminó 2 veces por el agua. ¿Cuántos están aquí? Porque Jesús no fue que llegó al mismo bote. Ellos vieron el fantasma, me imagino, hasta donde la vista, lo vieron a distancia. Y entonces Jesús le dice: ven. Pedro camina, pero cuando Pedro llega se hunde. Y Jesús lo agarra por la mano y camina nuevamente hacia donde está el bote. Y a su nombre. Mire, hermano,
aunque a veces nos hundamos en el problema, Jesús siempre te va a rescatar. ¿Cuántos lo creen? Aunque estemos metidos en problemas, Jesús siempre nunca nos va a dejar ahí, que nos muramos, que nos ahoguemos. Él siempre te va a dar la forma de salir adelante. Gente grande como Jeremías en un momento se desanimó porque las cosas no le salían bien. Se desanimó a tal punto que le dijo a Dios: no voy a hablar más en tu nombre, y punto, se acabó todo aquí. Porque dice que todo lo que hablaba la gente era contraria a lo que él decía. Se burlaban de él. A un momento hasta lo apalearon, lo tiraron en una cisterna. Llegó un momento que Jeremías dijo: no voy a predicar más en tu nombre. Aleluya. Pero dice la Biblia que Dios lo había llamado y que había la misma unción de Dios, estaba metido en él, en los mismos huesos. Mire, hermano, cuando Dios nos llama, aunque tú te desanimes, Dios te va a levantar y te va a hablar para que avance. Denle un aplauso al Señor y a su nombre. Y ahí Dios le habla a Jeremías y le dice: en tu desánimo, mira el consejo que Dios le da: clama a mí y yo te responderé. Si usted en un momento se desanima, la respuesta es: clama al Dios de la gloria, que Él te va a dar fuerza para seguir adelante. Y a su nombre. En tu desánimo no salga huyendo, ni vaya donde la comadre y el compadre. Hay gente que va donde el vecino. No, clama a Dios y Él te va a dar la fuerza de nuevo. ¿Cuántos están aquí? Pero el que es entrenado va a pasar por estos momentos. Vamos a pasar por momentos como este. Y hoy las cosas han cambiado, pero que Dios nos ayude, hermano. Hay que entrenar a la gente para que las almas se salven. El futbolista es entrenado para meter goles. El boxeador es entrenado para noquear al contrario. El maleante es entrenado para matar. Nosotros somos entrenados para salvar almas. Amén. Para dar vida a los que están muertos. Así que usted y yo tenemos que seguir siendo entrenados. Pero no se quede en la teoría, hermano. Es buena. Hay que salir a las calles. Póngase de pies en esta noche. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levante su mano allí. Levante su mano.